Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes de quinto año básico? Hoy les dejo el resumen semanal para que tengan para estudiar, repasar y poder ver lo que estuvimos viendo durante esta semana. Esta semana estuvimos trabajando con elementos propios de la historieta o el cómics. Entre ellos, estuvimos viendo lenguaje y comunicación, los diferentes tipos de globos, que son estas formas que contienen en las viñetas donde los personajes hablan y dialogan entre sí. También la forma de este globo va a representar un tipo de información escondida o un mensaje que podemos identificar con solo mirarlo. Por un lado podemos ver el monólogo interior, que va a ser representado como si fuese una nube, en donde el personaje piensa, sueña o habla en voz alta o habla solamente con él mismo, pero todos podemos leerlo a través de la historieta. También encontraremos la voz en off. Es que encontraremos un tipo de globo común y corriente, pero donde la puntita que indica dónde está hablando no se observa el personaje en escena. Es decir, apunta hacia un personaje que no vemos, pero sí sabemos que se encuentra ahí. Por eso se llama voz en off, es decir, una voz que está encendida, pero no se observa de dónde viene. También vamos a encontrar otros tipos de globos con diferentes formas que representan diferentes mensajes. Por un lado también tenemos el radio y altavoces. Como su nombre lo dice, es cuando uno de los personajes o varios hablan de manera muy fuerte o con un sonido metálico o gritando, por lo que este globo tendrá puntas o será en forma zigzagueante, donde será como para llamar la atención y nosotros como lectores entendamos de que hay un sonido fuerte que está apareciendo ahí. Hay otro tipo de globos que se llaman las frases que se encadenan, las cuales están unidos todos los globos en orden de conversación, pudiendo decir que el que habla primero es el que está más arriba y el último que habla el que está más abajo para poder ordenar la imagen visual. El personaje es al unísono, podemos ver que es un globo que está parejo para todos, pero que tiene diferentes puntas que indican que todos los personajes hablarán al mismo tiempo, es decir, a un mismo sonido. Por lo tanto, tendremos que ver que hay una confusión o que puede ser una discusión o algo que no esté claro dentro de la escena. Acá pudimos ver algunos ejemplos de globo y de palabras claves que se van a asociar con ellos. Aunque no sean tan iguales, tú puedes buscar otro tipo de significados que puedan estar relacionados con las imágenes. Conversación es el globo común y corriente o diálogo. Llanto, ¿verdad? Cuando está relacionado con gotas, o puede ser un sudor de un personaje. El grito, ¿cierto? Si un personaje está usando un micrófono, tendrá estas puntas así en forma de zigzag. El pensamiento, una reflexión, un sueño, una idea que un personaje tenga y que trate de hacerlo como si nadie lo escuchara, tendrá la forma de nube. Las conversaciones a la vez pueden ser incluso discusiones. Y el susurro puede aparecer en algunas tiras cómicas como punteada, como si fuese un pequeño sonido que no se pudiese percibir claramente. Además, estuvimos conversando de que existen las onomatopeyas, las cuales son estos sonidos gráficos en que es muy común que se utilice no solamente en las tiras cómicas, sino que también, por ejemplo, en las poesías. Y es un tipo de expresión lingüística que trata de representar alguna acción, algún sentimiento, alguna emoción. Palabras como boom, crash, splash, pium, pium, pueden significar diferentes cosas según el contexto en que estén representados en la viñeta. Lo importante es que sean atractivos para el lector y pueden ir acompañados de garabatos, de dibujos, de figuras, de colores, para hacerlo aún más llamativo. En historia estuvimos conversando durante esta semana acerca de algunos datos curiosos o extras de la conquista de América. Recordamos que los reyes católicos eran los personajes principales que financiaron, ¿cierto?, a Cristóbal Colón para poder iniciar sus viajes. Sobre todo dijimos que la reina Isabel fue una gran protectora de él hasta sus últimos días, lo que lo ayudó bastante, sobre todo cuando él incluso fue apresado y acusado por no saber dirigir la conquista de la India. Las embarcaciones que estuvimos recordando eran que la Pinta, la Niña y la Santa María
fueron importantes y reconocidas dentro de las embarcaciones que viajaron en los viajes. Pero la principal que pudimos destacar era la Niña, la cual era un nao y era un barco mucho más grande donde iban personajes más importantes dentro de la conquista, entre ellos Cristóbal Colón. Los demás eran pequeñas carabelas donde iban personas comunes y corrientes, soldados o personas que iban a ayudar en este proceso de conquista. Recordemos que en el primer viaje Colón estuvo muchos meses en el mar y fueron bastante cansadores ya que su tripulación estaba agotada, con hambre, con sed y aburridos de ver siempre el mismo paisaje. Y que Rodrigo de Triana, uno de los integrantes de su tripulación, fue el primero en gritar tierra a la vista. Pudieron conocer varias islas, entre ellas San Salvador, la actualmente San Salvador, y por supuesto también la Española, que era su isla favorita, de Santo Domingo y República Dominicana, particularmente con Haití, donde deja colocado un fuerte llamado Navidad, que dicen que fue cerca de las fechas de ese periodo, por eso que le colocó ese nombre, y dejó a sus hombres a cargo para que pudiese custodiar todo lo que estaba a su alrededor y conquistar a los indios y poder llevar oro y buenas noticias a la corona española. En el segundo viaje, los reyes se llenaron de ambición y por lo tanto mandaron muchas embarcaciones y llegaron muchas más cosas para poder implementar allá, como papas y otros elementos, ¿verdad? Como armas, y también junto con ellos también enfermedades que infectaron a los pobres indígenas, los cuales vivían en un medio natural y no sabían de muchos virus o de muchas infecciones. Acá cuando llegó se dio cuenta, bueno, recorrió y conoció por ejemplo Puerto Rico, estuvo más de 3 años recorriendo estas islas, también conoció Jamaica, y obviamente volvió a la Española y se dio cuenta que el Fuerte Navidad había sido destruido, por lo tanto empezó un proceso de esclavitud, donde se tomaban prisioneros los indígenas del lugar para luego hacer diferentes tipos de trabajos con ellos. Antes de su tercer viaje, vemos la figura de Caonabo, este héroe de los indígenas de todo este proceso, ya que él se resistió mucho a que se maltratara a todas las personas que vivían en estas islas. Pero lamentablemente, como alrededor de 1496, fue apresado, ya que destruyó gran parte del Fuerte Navidad y mató a muchos hombres españoles, pero murió en un naufragio cuando iba al rumbo de ser enjuiciado en España. Él, después de esto que ocurre, Colón viaja a 1498 y está alrededor de 2 años conociendo las Islas Trinidad, recorriendo cercano a América del Sur, donde está Venezuela, ¿cierto? Y recorre otra vez la Española, donde ve que está un caos y lo acusan de no saber llevar bien la conquista y lo mandan apresado para ser enjuiciado hacia España de vuelta, por lo que fue muy difícil para él. En el cuarto viaje la reina Isabel lo perdona y le da una oportunidad que vuelva por última vez a ver qué está ocurriendo. Por lo tanto, en 1502 hasta 1504 vuelve de nuevo para ver qué ocurre y es ahí donde trata de buscar un nuevo paso, pero se da cuenta de que América Central está ahí haciendo como una barrera natural y no puede encontrar ningún paso hacia allá, por lo que se regresa sin mayores novedades y no pudo concretar este sueño de realmente solventar una conquista verdadera. Bueno, en Ciencias Naturales estuvimos recordando y trabajando el orden estructural de la vida. Aquí agregamos 2 elementos pequeños que son parte de nuestro cuerpo humano, que son los átomos y las moléculas, los cuales formarán las células y a su vez los tejidos. Estos tejidos formarán los órganos y el grupo de estos órganos a su vez va a formar los sistemas, los cuales trabajan dentro de un organismo que es nuestro cuerpo humano. Y recordemos que habían alrededor de 10 sistemas que eran una unión que todo trabajaba para poder hacer que estemos lo más sano posible. Encontraremos el sistema respiratorio, óseo, digestivo, hormonal, reproductor, muscular, circulatorio, excretor, nervioso y linfático. ¿Qué sistema será este? Si nos damos cuenta, está empezando desde las fosas nasales hasta esta parte de acá abajo que tenemos por las costillas, el diafragma. Por lo tanto, podemos ver que tiene que ver con la respiración, ¿cierto? Donde encontraremos órganos vitales como los pulmones, los cuales tendrán bronquias y bronquiolos que nos ayudarán
a tener una mejor respiración y una mejor circulación de la sangre. Aquí podemos encontrar otros sistemas que también estudiamos y conversamos, que era el sistema muscular y el sistema digestivo. El sistema muscular ayuda mucho a la protección de los huesos y el sistema digestivo hay algunos elementos que son muy necesarios para la digestión y otros como no tanto, como la vesícula y el apéndice. Acá podemos observar el sistema circulatorio, el cual está en rojo las venas y en azul las arterias, las cuales transportan oxígeno y sangre por todo nuestro cuerpo, limpiándolas de impurezas. Y aquí vemos algunos huesos del sistema esquelético, que lo vimos también al principio de año y que tiene que ver con el soporte y la movilidad de nuestra estructura. Ahora puedes colocar pausa y tratar de recordar algunas cosas que estuvimos trabajando en clases. En tu mente puedes hacer las siguientes indicaciones que te voy a dar para que puedas encontrar estos elementos. Encuentra una estructura ósea y nómbrala en tu mente o en voz alta. Encuentra un órgano vital que observes y si no lo ves, puedes también deducirlo. Y por último, un sistema que hemos conversado en clase. Esto te ayudará a entender mejor y aplicar lo comprendido en las actividades realizadas. Espero que pases unas excelentes vacaciones. Nos estaremos viendo en un par de semanas. Te mando un abrazo muy fuerte. Que estés muy bien. Chao.